íbamos a ir con 3 amigos y yo a Rivera, a la casa de uno de ellos 3. Y bueno, yo tenía novia, entonces en ese momento mi novia me dijo, mirá, o sea, no da para que vayas, sé que están para la joda, no sé qué. Entonces yo me quedé, y de madrugada, cuando ellos estaban yendo, tuvieron un accidente en la ruta, se atravesó un auto, el auto en el que iban manejando dio un par de trompos. Gracias a Dios el que venía manejando no le pasó nada, pero el que iba de copiloto y el que iban atrás fueron los que más sufrieron toda esta realidad. Fue en Florida, y bueno, yo cuando me despierto y me cuentan la noticia, para mí fue algo que me movió todo el interior y me destrozó, porque además este amigo Agustín, que yo creo que era de los mejores del grupo, un tipo buenazo, hijo único, con un corazón de oro. Bienvenidos al episodio siguiente de Última Pregunta. Hoy tenemos un invitado especial, Marcelo Marciano, más conocido como un cura en las redes. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Espectacular, gracias a Dios, y qué mejor que acá compartir con todos un poquito todo lo que tiene para decirnos el Señor. Me gustaría empezar este viaje de este testimonio de vida por tu niñez. Mirá, yo soy el mayor de 3 hermanos. Además soy el mayor de todos los primos y de todo el séquito familiar que hay. Entonces siempre fui un niño muy, muy mimado por mis padres, tíos, abuelos y demás. Y después viene mi hermano Nicolás, 3 años menor que yo, y después mi hermana Lorena, que también le lleva 3 años entre Nicolás y Lorena. Entonces nos llevamos todos 3. ¿Naciste en una familia cristiana o normal acá en Uruguay, laica? Mi familia no es una familia que practica la fe. Ok. De chiquito me mandaron a colegio católico, pero más que nada por tema también de la buena educación y demás. Y así fue como fui creciendo. De ahí tengo a todos mis amigos hasta el día de hoy, que forman parte importante de mi vida, que si bien no los puedo ver como a mí me gustaría por todas las actividades que tengo, pero hasta el día de hoy conservamos ese vínculo. Y mis abuelos 4 italianos, mi papá vino de Italia cuando era chico, entonces tengo toda la familia italiana. Mi mamá es la única uruguaya dentro de esa realidad, entonces me crié entre toda la gente italiana en la vuelta, escuchando historias de la guerra y demás. Me imagino que también la comida, impecable, ¿no? Una lasaña, una buena Comer, pizza. de buen comer, y me encanta. ¿Cómo fue tu adolescencia? Mirá, ahí ves donde se empieza a complicar un poco el partido. Yo soy... ahora la gente me ve cara de buenito y demás, pero bueno, como te decía hace un rato, soy el mayor de 3 hermanos, y mi hermana más chica nació con parálisis cerebral. Entonces toda mi familia siempre estuvo conformada de acuerdo también a esa realidad. Fue algo que mis papás desde chiquitos también nos fueron generando a nosotros, ese vínculo de la importancia que tenía ayudar a mi hermana y demás. Y bueno, y en la adolescencia, como todo adolescente, ¿no? Me descarrié, o sea, me echaron de 3 colegios católicos, me portaba bastante mal, le di mucho laburo a mis viejos. Yo siempre fui muy deportista, me gustaba mucho jugar al fútbol, después empecé en una época también a jugar al rugby. Pero yo tengo tanto una infancia como una adolescencia que no me puedo quejar, muy feliz y demás. Bueno, toda esta realidad familiar con respecto a lo de mi hermana, que por momentos obviamente nos trajo cierto tipo de situaciones difíciles, porque mis papás siempre estuvieron a lo largo de toda su vida buscando una solución a esta problemática, pero claro, la parálisis cerebral no es algo que tenga una solución. ¿Qué pensás que fue el detonante para que tu vida de adolescente fuera rebelde?
No, yo creo que lo llevo en la sangre. No es Ujú. un tema no hubo un detonante, no recuerdo que haya pasado nada malo, sino que a veces con un grupo de varones nos juntábamos y nos dábamos manija, la típica, y terminábamos haciendo cosas que no teníamos que hacer. A ver, hoy recordamos cierto tipo de cosas con mis amigos y decimos, qué bananas, ¿no? Ujú. Porque hay cosas que no, uno las hace porque es rebelde y porque está en esa edad, y por eso entiendo a los adolescentes y todas esas situaciones. Pero con respecto a esto puntualmente no encuentro ningún detonante, sino que típicas picardías de chiquilines que se nos iban de las manos, ¿no? Ujú. Hubo un detonante en tu vida que fue la pérdida de un amigo. ¿Cómo viviste eso? Eso fue lo que me acercó a la fe. A mí ahí sí hay un quiebre en mi vida. Yo ya venía desde unos años antes, entre la adolescencia y la juventud, como te decía recién, me gustaba mucho hacer deporte y demás. Entonces me encuentran un problemita en la columna que, que para mí fue fatal en ese momento porque me sacó de las canchas, no pude jugar más al fútbol, no pude hacer más deporte, y eso hoy en día con el diario del lunes yo lo vivo de una manera, pero en el momento fue muy doloroso porque era lo que más me motivaba, era lo que más me gustaba, ¿Qué edad tenía más o menos? y ahí tendría unos 17, Oh, 18 años difícil. cuando me encuentran toda esa realidad. Fue bravo de verdad porque mi vida también iba en torno al deporte y demás, entonces esto realmente me cortó todo. Y a los pocos años, yo recuerdo estaba de novio y fue algo muy loco, como pasan muchas veces las cosas, que solamente Dios sabe la explicación de por qué pasó. Íbamos a ir con cuatro, o sea, tres amigos y yo a Rivera, a la casa de uno de ellos tres. Y bueno, yo tenía novia, entonces en ese momento mi novia me dijo, mira, o sea, no da para que vayas, sé que están para la joda, no sé qué. eh, me hizo un problemita ahí típico escándalo que suele pasar entre los novios, que es Ujú. totalmente normal. Entonces yo me quedé y de madrugada cuando ellos estaban yendo tuvieron un accidente en la ruta, se atravesó un auto, el auto en el que iban manejando dio un par de trompos. Gracias a Dios el que venía manejando no le pasó nada, pero el que iba de copiloto y el que iban atrás fueron los que más sufrieron toda esta realidad. Fue en Florida y bueno, yo cuando me despierto y me cuentan la noticia, para mí fue algo que me movió todo el interior y me destrozó, porque además este amigo Agustín, que yo creo que era de los mejores del grupo, un tipo buenazo, hijo único, con un corazón de oro y demás, fallece al poco tiempo de estar internado. El otro muchacho que también estaba en el accidente, estuvo internado mucho tiempo, le dejó secuelas y demás. Entonces, claro, todo eso a mí en mi etapa de juventud me liquidó. Me liquidó, pero me liquidó a tal punto de que pasé realmente mal, ¿no? Empecé con ataque de pánico, ansiedad, angustia. Pasé realmente un tiempo duro de mi vida donde veía todo negro, ¿no? Esas crisis, ataques de pánico, ansiedad, tal vez también depresión, ¿surgen a raíz de este accidente o pasó algo más también? No, surge a raíz de todo esto y yo creo, a ver, hoy después de muchos años y mirándolo a la luz de todo aquello que sucedió en su momento, a ver, hasta ese momento no se había muerto ningún familiar, yo no sabía lo que era Ujú. tener una muerte cercana. Además, me parecía una injusticia total que un joven haya muerto en un accidente por culpa de alguien que se cruzó en la ruta que ni siquiera ellos habían tenido la culpa, ni el que iba manejando, ni nadie. Entonces, y ahí, claro, esa pérdida me destrozó. Y te hablo de que estuve con ataque de pánico, que sufría episodios donde me faltaba el aire, donde sentía que me iba a morir
donde el pecho me palpitaba de tal manera que parecía que el corazón lo iba a agarrar a 1 metro afuera del cuerpo. Pasé mal, pasé un año mal, psicólogo, psiquiatra, buscándole la vuelta a todo y no di pie con bola, ¿no? ¿Ahí estaba Dios en tu vida o todavía no había aparecido? Ahí no había aparecido. Y vos te cuestionabas esa existencia de Dios, hablaste de la inocencia, del sufrimiento de los inocentes, lo tocaste por ahí. ¿Qué pensabas de Dios en ese momento? Mira, la realidad es que desde el momento en el que pasa el accidente y en esos viajes que íbamos de Montevideo a Florida, 100 kilómetros en el auto para ir al hospital y ir a ver a estos chicos que estaban internados, ahí por ejemplo recuerdo que íbamos con la hermana de uno de mis amigos que nos hacía rezar el rosario. Yo no, o sea, ahí no te cuestionás si tenés que rezar o no, ahí rezás y chau. Porque la situación no da ni para que nadie diga no vamos a rezar, sino que era algo donde había que aferrarse de lo que venga. Pero bueno, yo la verdad que yo estaba rebelde en mi interior y o sea, no aceptaba toda esta situación, ¿no? Yo creo que parte de todo lo que pasó es la no aceptación de la muerte de un joven ante una situación que me pareció completamente injusta en ese momento. Y bueno, te vuelvo a repetir, me parece que era crucial el hecho de que, o sea, no nos preparan a los pibes para las muertes, ¿no? Me parece que ese es un tema que yo lo sigo viendo hoy. No vamos a los velorios, no vamos a los cementerios, no se habla de la muerte, como que se quiere resguardar a los niños y a los adolescentes de esto, y es una realidad que no escapa a nadie, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy polémico, donde se deja de lado y me parece que hay que sacarlo un poquito más a la luz. Sí, tenés toda la razón. Hoy vivimos en una sociedad donde estamos cada vez más aislados también, y eso implica zafarse de los problemas o, más que nada, también hay poca tolerancia al fracaso. Y ver una pérdida de alguien cercano es algo que impacta muchísimo. También de tus padres, porque también es el ciclo de vida, pero también esto que decís, una muerte temprana en tu vida, debe afectarte de una manera, bueno, vos lo explicaste muy bien, de una manera bastante importante para el resto de tu vida. Me gustaría llegar ahora después al momento de esa vista que tuviste sobre Dios, pero me gustaría saber si hoy en día, si nos vamos de nuevo a ese auto, a esos rosarios, ¿ves hoy en día a Dios en esos instantes? Lo que pasa que uno, a la luz de cómo está hoy, mira hacia atrás y uno dice, Dios siempre estuvo. Uno no es incapaz de verlo, porque ahí es la gran San Pablo, ¿no? Se te caen las escamas de los ojos y empezás a ver muchas cosas que antes no viste. Veo a Dios en mi familia y en muchas cosas que de repente antes no lo veía. En el tema de mi hermana y en la aceptación de toda esta realidad familiar. En muchas cosas que pasaron en mi adolescencia, en mi juventud y demás. Incluso veo a Dios en la lesión de mi espalda, porque si no hubiera sido eso no hubiera terminado donde estoy hoy, hubiera seguido otro camino seguro. Pero es como todo, con el paso del tiempo uno empieza a ver claridades que en el momento son netamente oscuridades. Entonces, mirarlo a la luz de hoy es una papa. En aquel momento era muy duro y yo creo que recuerdo que pasé muy mal, muy mal. Y bueno, todos estos ataques de pánico, angustia, además, tiene como tal un vacío tan grande que te genera un profundo sentido de muerte, ¿no? Es como que tocas la muerte, como que estás entregado ante cierto tipo de cosas que son brutales. Y por eso yo digo, yo le doy gracias a Dios por haber pasado por todo eso. Hoy lo entiendo desde una perspectiva y me ayuda a comprender a un montón de gente que ha pasado por esto de una manera distinta, porque perdés hasta la voluntad. La gente quiere que vos te pares de la cama y vos no te puedes parar de la cama.
La gente quiere, y tus padres se desesperan. Levantate, hace esto, hace lo otro. No, pero no es que no quiera, es que no puedo. Estoy mal. Ujú. No me dan la fuerza, no me dan las gambas, no puedo moverme. Me gustaría entonces ver ese cambio que hubo en vos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste con las crisis de pánico, los ataques de pánico, la ansiedad, ese sudor intenso, palpitaciones, sentir que la muerte te agarraba? ¿Cómo fuiste evolucionando y cómo fue ese encuentro progresivo con Dios? Mirá, mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. Era un tema que yo estaba muy mal, muy deprimido, muy triste. Me había llevado a cuanto psicólogo y psiquiatra había a la vuelta. Y de repente un día, como claro, yo me pasaba tirado gran parte del día sin moverme de la cama y sin hacer prácticamente, con muy pocas actividades. Entonces me pedía que vaya a hacer cosas, hacer mandados, la típica, como para hacerme movilizar un poco. Entonces en un momento me pide que vaya a una óptica, que es de la mamá de un amigo mío, a buscar unos lentes. Llego a esa óptica y me encuentro con la hermana de este amigo, que para mí estaba media loquita porque rezaba mucho y andaba en todos esos viajes que yo no me terminaban de cerrar. No me terminaban de cerrar. Entonces llego a la óptica, está la hermana de este amigo, entonces agarra y me dice, che, me enteré que estás mal. Yo creo que para un joven varón, que la gente sepa que vos estás mal, me tocó el orgullo. Hoy lo veo de esa manera, ¿no? Me tocó el orgullo, me metió un dedo bien profundo ahí en la herida y me acuerdo que me re chupé. Cuando me dijo, me enteré que estás mal, ya me puse el balde y todo lo que dijo después, ya está. Entonces agarró y me dijo que iba a empezar un grupo de oración en la casa, que sería bueno que vaya porque me podía ayudar y entonces yo decía, estar loquita, no sé qué. Entonces agarro y digo, si ven que no llego, arranque. La típica. Me dijo, es el jueves a las 8 en mi casa, no sé qué. Y ahí ella hizo algo que yo siempre cuento que fue lo que me marcó. Porque ella sacó un rosario de su cartera, me lo dio y me dijo, este rosario es muy importante para mí. Quiero que vos lo tengas, que lo tengas contigo y cuando estés bien me lo devolves. Yo agarré el rosario re caliente, me fui toda la vuelta puteando a mi vieja de por qué me había ido a hacer ese mandado. Llegué a mi casa re caliente, me acosté y puse el rosario en la mesita de luz. Y dije, no voy a ir ni de casualidad. O sea, no hay chance de que yo vaya a esta invitación. Pero claro, empezó a pasar algo que yo me reía solo y me río cada vez que lo cuento porque en un momento dado, cuando yo estoy acostado, el rosario lo había tirado en la mesita de luz, yo sentía que el rosario me miraba. Como que salía una fuerza de ese rosario que me estaba envolviendo, ¿no? Como que me decía, estoy acá. Y me daba vuelta para el otro lado y yo decía, no. Y cuando me daba vuelta de vuelta para el lado del rosario, sentía como... Entonces me calenté, lo metía dentro de la mesita de luz, cerré el cajón y dije, anda a cantarle a Gardel, ¿no? Y en su momento me quedó la idea boyando de la invitación esta, entonces yo dije, y adentro mío surgió esa idea de agarrar y decir, bueno, a ver, fui a los psiquiatras, nada. Fui a los psicólogos, nada. Si Dios existe, vamos a darle una chance. O sea que fue más o menos como la última bala, básicamente, ¿no? Yo, a ver, estaba mal y quería salir, yo no quería estar mal. O sea, yo quería realmente salir de esa situación. O sea, uno a veces le pone todo de sí, a veces está entregado, pero yo siempre fui un luchador y yo no quería estar mal. O sea, sentía que algo me tiraba para atrás, pero realmente no lo quería. Entonces dije, bueno, si esto existe, vamos a darle la chance. Me vestí, agarré el auto, me fui para la casa de esta chica, llego, eran todas mujeres y yo me quería matar, porque yo no sabía
qué iba a hacer ahí. Entonces llegué y empezaron a hablar de que bueno, que tengo una fiesta el sábado, que me voy a vestir así, que allá, que me compré esto, ¿no? ¿Dónde me metí? Claro, yo dije, ¿qué, qué- por qué dije que sí? Pero bueno, cuando ya estaba ahí no me podía ir. Y ahí pasó algo que empezaron a rezar el rosario. Cuando empiezan a rezar el rosario, yo empiezo a experimentar. No sabía ni. O sea, yo sabía el Padre Nuestro, el Ave María, no me acordaba del Gloria, decía que es cortito, lo fui aprendiendo ahí. Y ellas en el medio hacían un montón de oraciones, que claro, yo hoy las conozco todas, pero en su momento no conocía ninguna, entonces yo me sentía como sapo de otro pozo. Pero bueno, la conclusión es que me fui de ahí con mucha paz. Con una paz que yo hasta ahora no había experimentado en todo ese tiempo de estar con esa angustia, esos ataques de pánico y ese sentimiento de que la muerte me estaba persiguiendo permanentemente. Así que hice un esfuerzo grande y volví al otro jueves. Pero esta vez en vez de llegar a las 8, llegué 8:30 directo para rezar. O sea, me evité Te ahorraste toda todas la charla. esas charlitas previas que... Y entre ese jueves y el otro jueves de la semana, No, seguí igual. ¿rezaste o no? No. Seguía con toda mi vida, pero bueno, había sido un momento de paz, entonces yo eso no quería dejarlo de lado. Yo eso tenía que sacarle jugo, entonces volví a ir al otro jueves y así era, ¿no? O sea, como que ese jueves se volvió mi momento de empezar a ir a rezar el rosario con estas chicas, hasta que un día me agarra la hermana de este amigo, que fue prácticamente aquella que me guió en todo este camino, ¿no? Hasta el día de hoy siempre la recuerdo con cariño y nos seguimos viendo y seguimos hablando y demás, y le sigo diciendo, vos reza por mí porque fuiste vos la que me metiste en esto, así que vamos arriba. Entonces, ahí Mariana agarra y me dice, vamos en un viaje a un lugar donde se aparece la Virgen, es en Europa, en un lugar que se llama Medjugorje, pero en su momento yo no podía pronunciarlo de esta manera, donde se aparece la Virgen, en peregrinación con un sacerdote y demás. Entonces yo dije, un lugar donde se aparece la Virgen, qué cosa más rara, porque si se aparece la Virgen tendría que salir en los diarios, en la tele, ¿cómo la gente no va a saber que se aparece la Virgen? Es todo muy raro esto. Pero bueno, llegué a mi casa, estamos hablando del año 2002, 2003, entonces ahí no había como ahora para tener el celular y meterte a buscar, a ver información. Entonces miré un mapa, llegué, agarré el mapa, miré dónde quedaba Bosnia, Herzegovina, enfrente a Roma. Entonces yo siempre cuento, porque fue la verdad. O sea, a mí se me iluminaron los boliches, se me iluminaron el ir a buscar chicas, el ir a disfrutar, el ir a pasear, y no el tema de lo de la Virgen. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar esto. Y por ahí fue que empecé todo este viaje, ¿no? Esa decisión de ir hacia Bosnia, hacia un país que tal vez ni conocías, ¿fue instantánea decir yo quiero ir? ¿O te tomó tiempo decir? No, fue pim, pum, pam. O sea, ni lo dudé, pero no porque quería ir al lugar donde estaba la Virgen. Yo ni lo dudé porque en ese momento yo decía, bueno, capaz que esto me hace bien. Entonces ahí fue que fui a hablar con el hermano de esta chica, que es uno de mis amigos, con el otro que iba manejando el auto en el momento del accidente. Entonces, de alguna manera, los convencí a los dos y nos fuimos los tres con una peregrinación que no teníamos ni idea de lo que era una peregrinación, que no teníamos ni idea a dónde íbamos, qué hacíamos. Yo los convencí de algo que yo no estaba convencido, pero allá nos fuimos los tres. Y con el grupo de lo del jueves, ¿no? O parte nomás. Fueron algunos de los de ese grupo del jueves, pero después eran todos peregrinos que yo no tenía ni la más remota idea quiénes eran. Y además, como todo esto surge medio que a último momento, entonces la peregrinación iba por un lado y nosotros tres nos consiguieron pasajes para ir por otro lado. Entonces nos encontramos en Roma. Y yo siempre cuento que acá empieza la parte divertida porque, o sea, nosotros éramos tres chicos de 22, 23 años y por lo general las peregrinaciones van gente de 60, 70, 80.
y más alto, ¿no? Es Sí, muy... por lo que si no es Jornada Mundial de la Juventud, sí, al Louvre de Fátima, por lo general van personas Son todas mayores. personas mayores. Los Ujú. jóvenes podés ver alguno intercalado, pero tres amigos Sí, es que raro. vayan juntos en una peregrinación así, o son muy católicos o no tienen ni idea realmente lo que están haciendo. Y nosotros entrábamos en ese rubro, el rubro que no teníamos ni idea lo que estábamos haciendo. Entonces, en ese momento llegamos a Roma, nos encontramos con el resto de los peregrinos y cuando empezamos a ver al resto de los peregrinos, que el más joven tenía cerca de 60, 70 años, mis amigos me querían matar a mí, yo quería matar a la chica que fue la que me llevó a todo esto. Pero bueno, conclusión, estuvimos unos días en Roma, nos fuimos a Medjugorje. Cuando llegamos nos encontramos con un pueblo que perdido en el medio de la nada, donde uno dice es un milagro que acá se aparezca la Virgen en este lugar, porque es una iglesia y todo el pueblo alrededor de la iglesia, ¿no? Donde no tenés un shopping, no tenés nada, donde puedas, no tenés boliches, y todo gira en torno a esa realidad. Primer día, éramos un grupo de 20, 30 personas, entonces se hizo una ronda para compartir, para conocernos y demás. Y yo me acuerdo que todas las doñas empezaban a presentarse y lloraban. Y claro, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Vos imaginate, tres chicos de 22 años que se creen los dueños del mundo, que están en el apogeo de la edad, que se ríen de todo y no sé qué, escuchando todo eso. Entonces, como que cada vez entendíamos menos qué era lo que hacíamos ahí. Yo estaba con mis ataques de pánico, que no Ujú. quería estar solo, que quería estar siempre acompañado, porque también eso te va generando en el interior el hecho de que uno quiere estar solo acá, en su casa, que Ujú. sabe que hay un montón de gente alrededor, pero estando del otro lado del mundo y con un idioma que uno no conoce, pues si hay algo que no se entiende nada es el croata, Ujú. más allá de que uno puede hablar algo de italiano, de inglés, de lo que sea, pero el croata es un idioma muy difícil de comprender. Entonces, claro, todo se tornaba un poco raro. Pero bueno, la cuestión es que fueron unos días, a ver, yo hasta el día de hoy digo, fue de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Ujú. No se me apareció la Virgen, no vi nada raro, no fue nada místico, pero ahí me pasaron un montón de cosas en las cuales con estos dos chicos que nosotros íbamos, que Medjugorje era un lugar donde era de transición y de paso para ir a todos los boliches del otro lado, yo siempre cuento que nos cambió la vida, porque allí empecé a darme cuenta de lo que es la verdadera amistad. Empezamos a hablar de cosas del corazón, de cómo estás. Hasta ahora, hasta ahí, siempre típica de jóvenes, hablas de fútbol, de mujeres y te sentás a tomar una birra. Sí, aparte es muy típico de hombre también, no poder abrirse tanto a contar tu vida, a contar tus problemas. Antes de que me sigas contando esta historia, vos en ese momento no sabías que era Medjugorje. ¿Podrías contarnos la historia de Medjugorje? Porque es un nombre muy conocido, yo creo que a muchas personas le suena, pero tal vez no conocen los inicios, lo profundo de la historia de Medjugorje. Mira, en 1981, el 24 de junio, la Virgen se aparece por primera vez a 6 niños. Esos 6 niños, imagínate, se te aparece la Virgen, sos niños, salís corriendo. Salieron corriendo los 6 después de esa situación que les había pasado. Entonces, al otro día fueron algunos de esos niños, junto con otros, al mismo lugar donde se les había aparecido el día anterior. Y por eso queda el día marcado 25 de junio y no 24, como el primer día de las apariciones, porque ahí se conforma el grupo de los 6 videntes, que son los 6 que van a ver a la Virgen a partir de ese momento hasta el día de hoy. Niños de entre unos 7 y 15 años más o menos, donde tenés una franja de todas las edades, que claro, en un primer momento, como todo, estamos hablando de un país, la ex Yugoslavia, donde todavía existía el comunismo, donde estaba todo ese tema social metido y marcado, entonces donde se aparecía la Virgen a unos niños y mucho catolicismo, los comunistas en ese momento generaban cierto temor de decir, bueno, esto es
es algo en el cual nos pueden llegar a generar un problema, entonces tenemos que eliminarlo cuanto antes. Entonces empezaron a ver a la Virgen les empezó a dar mensajes. En un momento ellos le preguntaron a la Virgen cómo se llamaba y ella dijo: yo soy la reina de la paz y he venido a este mundo a dar paz, porque no hay paz, porque lo que falta es la paz en el corazón del hombre. Entonces fue a partir de allí que empezó a dar mensajes, primero para los que estaban en la parroquia de Medjugorje, pero de a poco, claro, eso se empezó a expandir. Si bien no es como hoy la globalización, en aquel momento era en el boca a boca, entonces empezaban a llegar de pueblos vecinos. De a poco los italianos empezaban a acercarse, a ir, pero bueno, así fue como se dieron los primeros comienzos de las apariciones allí y de cómo fue cambiando el pueblo, que, a ver, es un pueblo muy católico. El pueblo croato es realmente, es increíble cómo llevan a Dios en la sangre. Nosotros que somos un país laico a más no poder, rozando el ateísmo, te diría, Sí. no damos crédito de eso, ¿no? Entonces lo llevan en la sangre a Dios, la oración. Entonces, ¿cómo Dios puede manifestarse a través de mandar a la Virgen a un lugar así? Uno estando ahí lo entiende, porque realmente es un pueblo de mucha fe. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? La Virgen lo fue de una manera pedagógica, llevando a estos niños en un proceso en el cual paulatinamente les iba dando el mensaje, los iba ayudando a que recen cada día el Santo Rosario, a que vayan a misa, algo muy similar a todo lo que sucedió en Lourdes, en Fátima, que son los lugares más conocidos. Pero así es que comienzan las apariciones, y hoy, 45 años después, siguen las apariciones. Sigue pasando lo mismo, sigue siendo un pueblo de mucha gracia, de mucha paz, donde la Virgen todos los meses, el 25 de cada mes, da un mensaje para la humanidad, y donde los 6 videntes siguen, algunos de ellos viviendo en Medjugorje, otro vive en Italia, otro en Estados Unidos, y cada tanto viajan a Medjugorje, pero es un pueblo de mucha gracia. Yo lo que digo siempre es: yo estoy yendo todos los años con peregrinos, van muchos, cada vez va más gente, y más todavía después de que la Iglesia dio como ese veredicto positivo hace 2 o 3 años, creo ya. Entonces me parece que la gracia que tiene ese lugar, a diferencia de Lourdes o Fátima, es que la Virgen se está apareciendo hoy. Y eso yo creo que es una bendición enorme, ¿no? Vos decías esto de las apariciones, que vos no lo pudiste vivir, pero sí que se está manifestando, digamos, por lo menos una vez por mes. Me gustaría enfocarme en la paz que trae el lugar, porque muchas veces nosotros queremos racionalizar y queremos llevar a Dios, tanto a la Virgen como a Dios, a un lugar más místico. Es decir, si puedo verla, me encantaría ver a Jesús, a María, y tal vez mucha gente va por ese lado. Vos hablaste de que encontraste paz. ¿Cómo se manifiesta la paz? ¿Qué es lo que sentiste en ese momento donde estabas ahí frente a la iglesia? Mira, una de las cosas que más se dan en Medjugorje son las conversiones. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se convierte? Uno pasa de no creer a creer. Eso es la conversión. Hay una primera conversión y después está la conversión de todos los días, ¿no? Yo creo que ahí experimenté esa primera conversión. Y cuando hablamos de la paz, hablamos de que la conversión trae paz. ¿Por qué la conversión trae paz? Porque cuando uno se va acercando a Dios, va conociendo que vivir en todo lo referente a la propuesta que Dios te hace no tiene nada que ver con la propuesta que te hace el mundo. Es una contradicción, y esto aparece en las Sagradas Escrituras y aparece por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cuando habla de la diferencia que hay entre las cosas del mundo y las cosas de Dios.
y demás. Pero nosotros lo que tenemos que ver es que cuando el corazón deja de ser un corazón duro, en el cual se deja de preocupar por las apariencias, se deja de preocupar por lo material, se deja de preocupar por tener guita, y uno empieza a preocuparse por realmente lo que llena el alma, ahí uno experimenta la paz. Y eso es una fórmula que no es tan fácil, no es tan fácil de hacer, porque todos tenemos preocupaciones. Yo mismo como sacerdote tengo que llegar a fin de mes en la parroquia, hay que cubrir todos los gastos, vivo en una iglesia que es una manzana entera, siempre se rompen cosas, siempre está todo con complicaciones, pero el desafío está en tener paz en el medio de todo eso. Y ahí es un lugar propicio para. ¿Y por qué es un lugar propicio para? Porque cuando uno... Esto es una experiencia mía personal, y no es que quiera decir, este loco descubrió la pólvora, ¿no? Pero es apartarte de las preocupaciones del día a día y estar en un lugar solo para Dios, es algo que te lleva a pensar en cosas que no las pensarías en la cotidianidad. Porque vos acá rezás un rato, pero después seguís haciendo todas tus actividades. Cuando vos estás en una peregrinación, estás 10, 12, 15 días para eso, dedicado a eso. Puedes agarrar el celular, informarte en qué estás, en qué no estás, pero vos estás para eso. Escuchás todo el día propuestas que no estás acostumbrado a escuchar. Cuando querés ver, rezaste 3 rosarios, fuiste a misa, subiste un cerro, bajaste, escuchaste la charla de uno de los videntes, volviste. Entonces metés 6, 7, 8 horas de oración por día, y es como que si querés más, y el corazón tiene sed de más. Entonces, por eso yo digo siempre, cuando la gente dice, bueno, no, pero todo esto de las peregrinaciones es un negocio, y no sé, no, yo me convertí en una peregrinación, y doy fe de que muchas veces, por más de que mis padres en aquellos momentos, pues estamos hablando de el año 2002-2003, donde en Uruguay hubo una crisis económica gigante, donde nosotros no nos tenemos que olvidar que es uno de los momentos históricos de nuestro país, donde mucha gente quebró, se complicó económicamente y demás. Mis viejos en ese momento hicieron un esfuerzo enorme porque ya no sabían qué hacer conmigo. Entonces me mandaron a un lugar como diciendo, bueno, ojalá que esta sea la tabla de salvación de este pibe y de ver cómo podemos llevarlo adelante. Y sé que la familia de mis amigos, lo mismo. Entonces, realmente es un lugar que cambia el corazón. Y en estos años, donde he acompañado cada vez a más gente, el año pasado fui con más de 80 personas, ahora tenemos una peregrinación programada con 100 personas. De todas edades, ¿no? De todas las edades, de todos los países, porque hoy lo que hace las redes también es globalizar. Sí, entonces la gente lo ve en las redes, entonces se anotan y dicen, bueno, yo llego desde acá, yo llego desde allá. Dicen, bueno, nos vemos todos en Roma o en Madrid, y de ahí salimos. Y es cada vez más la gente que quiere peregrinar, porque saben que esto es como un retiro en el cual uno está para esto, y además hace mucho bien. Y lo vemos cuando vienen los peregrinos de allá. Y a ver, hablamos de Medjugorje, pero una peregrinación al lugar donde sea, ¿no? Sí, tal cual. Yo hasta el año pasado que fui vicario de los jóvenes, salía 4 días con los chicos yendo de acá a Florida, y volvíamos copados de caminar 100 kilómetros, te dolía hasta el último hueso que no sabías que te duele o músculo, pero estaban todos los pies copados. Sí, tal cual. Aparte, las peregrinaciones a Florida están muy buenas, a pesar del calor, a pesar de todo, ves todo tipo de persona, todo tipo a todo el Uruguay en diferentes ramas, digamos. Las personas del interior, a caballo, el obispo. Es un encuentro muy lindo. Me gustaría eso que dijiste, cuando volvés de esa peregrinación, qué fue lo que sentiste, pero antes quisiera saber eso que me estabas contando, empezaste a abrirte con tus amigos, empezaste a contar cosas. ¿Cómo fue transformando esa peregrinación tu vida? Mirá, yo cuando estaba ahí,
no solamente en Medjugorje, sino después cuando anduvimos por Italia, por España, no me acuerdo dónde más fuimos. Fue muy lindo compartir los tres y compartir sanamente, o sea, porque fue rarísimo, ¿no? Íbamos a misa, rezábamos el rosario todos los días, cosa que en la vida nos hubiéramos imaginado. Y cuando llegamos acá, después de toda esa experiencia, estábamos totalmente cambiados. Entonces, siempre cuento esto porque fue una de las cosas que más recuerdo de... Un día yo estaba en la cama acostado, no me acuerdo si era de mañana, de noche o qué, pero se me acercó mi abuela, me agarró del cachete típico de abuela, entonces me decía, vos no sos mi nieto, a vos te cambiaron, ¿qué te hicieron? Entonces, claro, después empezaron otras preocupaciones. ¿Cuáles son las otras preocupaciones que empiezan? Estos están muy metidos dentro de la iglesia. Y para nosotros que de repente no habíamos estado nunca dentro de la iglesia, empezar a estar dentro de la iglesia, bueno, la familia nuestra también se empieza a preocupar porque, o sea, no le habrán lavado la cabeza, no lo habrán metido en una secta, no sé qué, porque claro, no estaban acostumbrados a esa realidad. Y uno tiene una imagen de la iglesia que es mala. Yo siempre digo lo mismo, en nuestro país la imagen de la iglesia es mala. Alcanza con entrar a las redes sociales y ver cada vez que pasa algo complejo en nuestro país, sale en alguna red social una noticia del obispo, un sacerdote, lo que sea, y todo hacia abajo los comentarios son todos maliciosos. O sea, en el medio aparece gente defendiendo bien y demás, pero el comentario típico del uruguayo es malicioso. Yo era así. Entonces yo entiendo el pensamiento, la cabeza y el corazón del típico uruguayo, que es un mito que nos han contado, que nos lo creímos todos y que obviamente vas a encontrar sacerdotes que han hecho macanas. Yo soy un pecador, o sea, no soy ningún santo. Me confieso todas las semanas, cada 15 días, de verdad, porque soy un pecador. Pero la iglesia no es como la imagen que tiene el típico uruguayo de la iglesia. Es una cosa completamente distinta, ¿no? Pero bueno, yo era así, mi familia era así, entonces cuando volví y empecé a meterme en todas las actividades de la iglesia, se empezaron a preocupar. Y ahí ya empezó, que realmente cuando llego de Medjugorje, se me fueron los ataques de pánico. Y no fue una fórmula matemática que es, llegué, dejé de ir al psicólogo, dejé de ir al psiquiatra y desaparecieron. No, cuando llegué seguí yendo al psicólogo, seguí yendo al psiquiatra, me empezaron a bajar la medicación, le empecé a decir que me sentía bien, que tenía ganas de vivir, se me fue todo ese sentimiento de vacío, de muerte, de no sé qué, y nunca más tuve un ataque de pánico. Entonces, ¿qué es lo que yo asocio con respecto a eso? Bueno, encontré sentido a la vida, encontré explicación a todo este tema de la muerte que había pasado mi amigo, y eso me ayudó a comprender cierto tipo de cosas que no las podía comprender y que me tenían loco, ¿no? Es importante esto que decís porque los ataques de pánico no son fáciles de superar. Yo pasé por una crisis de ataques de pánico, de ansiedad, hasta el día de hoy. Y es algo que te asusta. Sentís la muerte en persona por unos instantes. Impresiona tu testimonio porque va desde un lugar de paz, ¿no? Desde la psiquiatría, que también es importante, la psicología, que también es importante, pero en tu caso a vos lo que te salvó fue esa paz que experimentaste y ese encuentro con Dios, ¿no? Cuando volviste, ¿tu relación con tus padres cómo fue? Me contaste que un poco les rechinaba el tema de estar en alguna secta. Ahí empezaron a cambiar, es decir, empezaron a rezar, a vincularse más con Dios, ¿o fue a partir de que vos empezaste más a profundizar sobre tu vocación que tuvieron ese despertar? Mirá, mi familia no es una familia que haya practicado la fe. O sea, a ver, todos, yo creo que
el bautismo es típico, porque es un tema, Cultural. sí, cultural, social, lo que sea. Después la comunión la tomé porque fui a un colegio católico y en eso tanto mi hermano como yo, mi hermana y demás. Pero bueno, me confirmé cuando volví de Medjugorje. O sea, no seguí ese proceso para hacerte una idea de que no era un tipo de parroquia o de vida religiosa o demás. Y mis papás me criaron para ser exitoso a nivel de la Laboral. vida. Entonces, cuando vos estás en una sociedad donde, porque no es mis papás, es la sociedad que quiere que vos vayas a los mejores colegios, que hagan una inversión sobre vos, que vos seas un tipo destacado en lo que haces, que te juntes con gente que esté en la misma que vos, que económicamente vaya saliendo, que tengas desde el punto de vista visible siempre todo lo mejor, como para que la apariencia no sé qué, que uno diga quiero ser cura, es un montón. Sí. Entonces, en nuestro país, ser cura no es culturalmente aceptado. Yo siempre cuento que cuando le fui a contar a mis amigos y les dije, che, bueno, este es el último fútbol que vengo, porque ahí en un momento jugábamos un poco, yo siempre, por más de que tenía la columna hecha pelota, me quedaba un mes en cama después, pero algún partido me jugaba Te porque dabas para un mí gustito. era algo Sí, más sí. fuerte que yo. Entonces fuimos a un fútbol, entonces después metimos ahí una cena, unas birras, no sé qué, entonces les conté que iba a entrar al seminario, que iba a hacer cura, entonces uno me dijo, che, ¿sos gay? Fue lo primero que me preguntó, porque no tienen ni idea lo que es que uno vaya a ser sacerdote. Entonces, está ese concepto de decir, no, o sea, o las chicas no te quieren o vos no querés a las chicas, entonces te metés al seminario para escaparte del mundo. Ujú. Cuando en realidad yo me meto al seminario, yo no quería ser cura. Yo no quería ser cura, cuando sentí en el corazón que Dios me llamaba a ser cura, yo me peleé con él porque yo no quería ser cura. Siempre soñé con tener una familia, con tener hijos, con tener una casa preciosa, yo qué sé, me encantan los autos, los bienes materiales, pero no es algo que hoy en día me preocupe. Entonces, decir que no a todo eso y arrancar para otro lado, al primero que le chocó fue a mí. ¿Cómo no voy a entender a los demás? Cuando Dios me pide que sea sacerdote, y digo Dios me pide, no es una voz que me habló y que no sé qué, sino que yo estaba en un retiro, después de un par de años de haber llegado de Medjugorje, me había ido como a rezar un poco, a escaparme de muchas situaciones que tenía alrededor que ya me tenían hasta acá, no sé qué. Entonces en el medio del retiro experimento en mi interior que algo me toca el corazón y me dice, vos, lo tuyo es ser cura. Y yo agarré y me pegué un julepe, como digo siempre, porque yo no quería eso. Entonces, lo primero que hice cuando salí del retiro, un amigo tenía una chica para presentarme, salí con ella el otro día y me ennovié. O sea, imagínate lo que había en mi mente y en mi corazón. Yo no quería ser sacerdote bajo ningún concepto. Y estuve un par de años peleando con esto, luchando porque tenía el llamado en mi interior y no quería. Y bueno, pero llegó un momento donde siempre gana Dios, ¿no? En esta etapa de noviazgo, ¿experimentaste el llamado nuevamente de Dios o no? Siempre estuvo ahí. Lo que pasa que yo me hacía Mirabas que por otro no. lado. Claro, pero además era obvio porque de repente, yo qué sé, yo me iba con mi novia a tal lado y rezaba el rosario, y iba a misa, y entonces ella se preocupaba, porque decía, este loco, o sea, sin duda que está para otra. Entonces, y para mí fue un tema difícil también, porque, o sea, yo por un lado no quería hacerle mal a nadie, por otro lado no quería ser cura, eran toda una mezcla de sentimientos por todas partes, pero llegó un momento donde no aguanté más, yo dije, imagínate, me convertí a los
22, 23 años y entro al seminario con 27, 28, o sea, entro de grande. Ujú. Hoy en día todos los chicos entran a esa edad o hasta más grandes, ¿no? Exacto. Pero en aquel momento, 2009, 2010, 2008, no me acuerdo cuándo fue, fue toda una experiencia y bueno, cuando le conté a mis viejos, piraron, ¿no? O sea, bandera a media asta durante 3 4 días. Lloraban todos, pero no de manera positiva, sino de manera negativa. Y fue un choque muy fuerte. ¿Cómo fue esa respuesta a Dios de tu parte? ¿Cuándo fue el momento exacto que dijiste, mi vida va por este lado, me voy a arriesgar? Es que yo creo que, a ver, no sé si pasa incluso en la vida de novios y demás. Yo creo que uno nunca tiene un 100% de certeza. O sea, yo cuando veo a los chicos que acompaño, que se van a casar y demás, uno no tiene un 100%, uno tiene un tanto por ciento y en el otro es tirarse al agua y confiar. Ujú. Entonces, yo no quería esto para mi vida. Pero también, a lo largo de los 6 7 años de seminario que hice, me podría haber escapado y podría haber ido, pero yo cada vez en el seminario me iba dando cuenta que iba reafirmando eso y que era realmente lo que me hacía feliz. Y fue lo que más disfruté a lo largo de todo ese tiempo de preparación, el estudio, la oración. Siempre es a través de la oración. A mí me gusta mucho alejarme, sentarme y rezar. Me convertí rezando el rosario y haciendo adoración al Santísimo. Entonces son las dos cosas a las que más le doy importancia, más allá de que uno después como cura tiene que rezar la liturgia a las horas y un montón de oraciones que nos propone la Iglesia. Yo hasta el día de hoy en la que no cedo en el rosario y no cedo en la adoración, o sea, son como las dos columnas importantes de mi vida, la Virgen y la Eucaristía, las dos que me van ayudando a fortalecerme en mi ministerio, y fue lo que me ayudó también en ese momento a discernir, porque a ver, un pibe de 22, 23 años que tenía su vida arreglada, que su papá tiene una empresa, podría haber seguido ahí tranquilamente, feliz, acomodado para toda la vida, elegí complicarme la vida, no tener un mango, vivir de la providencia. Entonces, claro, todo eso, vos imaginate cómo le causa, cómo lo vive un papá o una mamá que te crió para otra cosa, en un país ateo donde te da vergüenza decirle a los demás que tu hijo va a ser cura. Tremendo, ¿no? Ujú. Quiero hacerte una pregunta. ¿Le devolviste el rosario a la hermana de tu amigo? Sí, sí, se lo devolví, le devolví el rosario y hasta el día de hoy, es lo que te decía hace un rato, ¿no? La veo, me pongo contento, porque también ahí uno ve la gracia de Dios de cómo se manifiesta a través de los otros seres humanos. O sea, lo que es la mediación, ¿no? A mí hoy me toca dar clase en la Facultad de Teología. Me gusta mucho la filosofía, la teología, el estudio. Si bien me dedico mucho más a todo lo pastoral y soy un tipo muy activo en su vida y en general, me gusta mucho el estudio, me gusta mucho leer. Y veo que a lo largo de la historia Dios se ha manifestado a través de los otros seres humanos. Entonces la mediación humana es clave. Entonces Dios a mí me llamó a través de otro ser humano en una mediación humana que me hizo una invitación a algo que Él no tenía acceso a hacerlo de otra manera que no sea por ese corazón que sintió en su momento: tomaste rosario, te lo doy, y ahí me cambió la vida, ¿no? Ujú. Me gustaría saber qué te llevó a romper ese molde de sacerdote clásico en el sentido de decir, bueno, hoy el mundo se está movilizando a través de la globalización, a través de internet, a través de redes sociales. ¿Qué fue lo que te llevó a decidir empezar a hacer contenido, a poder llegar desde otro lado a los jóvenes, a personas también mayores? ¿Cuál fue ese clic, digamos, de empezar por ese lado? Mira, hay algo que superó lo que nosotros podemos superar desde toda perspectiva, que fue la pandemia.
para mí hubo un quiebre brutal, 2020, donde, claro, a ver, yo estaba en la parroquia, en ese momento estaba en la parroquia María Reina de la Paz, que tiene un jardín espectacular, donde tiene una capilla de adoración, donde está la imagen de la Virgen. Entonces, como era un lugar abierto, mucha gente iba a rezar. Y yo estaba en el templo. Entonces yo ahora digo, bueno, no, yo voy a empezar a celebrar la misa por YouTube. Entonces, desde el primer día que se canceló, o sea, las misas presenciales, ahí empecé a celebrar la misa por YouTube solo. Estaba con el padre Matías en ese momento, imagínate, uno filmaba y el otro celebraba la misa y hacíamos al revés así, hasta que después alguno empezó a salir un poco más. En ese momento estábamos con un seminarista que recién arrancaba, que es Simón. Entonces, y empezamos a hacer contenido. Empezamos a hacer contenido y cuando quería ver, se nos había ido de las manos. Y ahí fue donde, como fue un boom de las redes y demás, entonces claro, yo empezaba a ver mi nombre por todos lados y eso me empezó a chocar. Y como empecé a ver mi nombre por todos lados y me empezó a chocar, ahí cambié de Marcelo Marciano a un cura en las redes, que me pareció como algo que me ayudaba a mí a no estar tan estás expuesto igual Sí. y demás, pero no está tu nombre en todas partes, aparece un cura en las redes. Entonces así fue que me empecé como a hacer ese movimiento de mis redes, emigraron de Marcelo Marciano a un cura en las redes. Y es imponente lo que genera los medios de comunicación, las redes sociales, yo qué sé, yo recibo permanentemente invitaciones de todos los países a predicar, a dar charlas, me invitan a los congresos, a celebrar misas, un fin de semana un retiro, a lo que sea. Y obviamente que cuando les decís que no, adentro te queda listo decir, bueno, me gustaría hacer todo eso. Lo que pasa es que uno es párroco, no puedes dejar la parroquia y andar yendo para todos lados, pero empecé a aceptar algunas de esas invitaciones, obviamente que charlándolo con el obispo, que es el que me tiene que autorizar, y de a poquito algunas actividades hago, otras no, y sigo haciendo contenido, y es imponente la llegada que hay a través de todo este mundo, ¿no? ¿Tuviste que luchar contra comentarios negativos o por lo general siempre son bien agradecidos tus usuarios, digamos? Mirá, sin haters la cosa no funciona. Ok. O sea, yo creo que es bueno tener haters. Y uno lo va aprendiendo en el camino. Primero uno se va diciendo qué le pasa a esta persona, no sé qué. Ujú. Entonces, desde el día 1 tengo haters. Mirá. Y hasta el día de hoy tengo, y varios, ya sea porque la Virgen no se aparece y eso es un invento, ya sea porque no les gusta mi cara, o ya sea porque no les gusta que tenga tantos seguidores, o que haga tanto contenido, o que no sé qué. Y me escriben por mail, y me escriben en las publicaciones que hago, post, historias, lo que sea. Literalmente te putean, pero yo siempre lo que digo es, mira, una de las cosas que me regaló Dios, y esto no es algo propio del sacerdocio, sino que esto es algo que va en mi naturaleza, capaz que el otro día lo comentaba en la misa, de que cumplí 11 años de cura, y el otro día el cardenal me dio la llave de la parroquia de Tapes, entonces yo decía, bueno, gran parte de lo que soy hoy y cómo me funciono es porque lo llevo en la genética, mi viejo era así. Ujú. Entonces yo agarré esas cosas y las mamé de chico de mi viejo. Entonces me importan 3 pepinos los comentarios, sean de dentro de la iglesia como de fuera de la iglesia. Y mira, yo me considero un sacerdote que es muy tradicional Ujú. porque celebro la liturgia de la manera más tradicional habida y por haber, porque me encanta usar incienso, hacer adoración, usar los ornamentos que hay que usar. Ando siempre de sotana, no vine de sotana acá porque andaba dando vueltas Ujú. y demás, pero si haces, te van a decir algo, y si no haces, te van a decir algo. Ujú. Hacé y chau. Yo lo vivo de esa manera y no me genera
ningún problema, pero te vuelvo a repetir, tenés que tener espalda, porque cuando uno está tan expuesto, siempre vienen de todas partes los comentarios maliciosos, y siempre los que más duelen son los de adentro, no son los de afuera, ¿no? Exacto. Los de adentro son los que más duelen, pero tenés que seguir para adelante. Bien, vamos llegando a la última parte del episodio. Vamos a donde se hace presente el nombre del canal, última pregunta. Y quería hacer este ejercicio contigo. Imagínate que estamos acá, se detiene el tiempo y aparece una figura, Jesucristo. Te mira, te dice: ¿cómo estás, Marcelo? ¿Qué harías? Mira, yo lo primero que haría es darle gracias por haberme metido en este viaje. Yo creo que, y mira que lo digo y viste, cuando decimos te pone la piel de gallina, o sea, no he encontrado nada en este mundo que se equipare a celebrar la misa. No lo he encontrado. He buscado muchas cosas y todavía no he encontrado nada que se compare a eso. Yo recuerdo cuando me confesé después de tantos años que no me confesaba en Medjugorje y la mochila que me saqué de encima. Y cada vez que veo a la gente que viene a confesarse y doy la absolución, también experimento esa paz de saber que yo en su momento me fui con mucha paz y sé que le puedo ayudar a mucha gente a que encuentre paz a través de mi ministerio, que no es mío, sino que es de él, ¿no? Entonces yo lo único que le daría es gracias y le pediría perdón por ser tan pecador, ¿no? Porque es parte también de la vida. El trigo y la cizaña crecen juntos, no se puede arrancar, no somos perfectos. A veces las personas nos ponen en un pedestal y no estamos en un pedestal. Somos simples pecadores que tratamos de pelearla todos los días, de lucharla, y que además tenemos una responsabilidad mucho más grande por lo que hacemos. Entonces es un tema en el cual le digo siempre al Señor, ¿no? Gracias por esto, pero qué viaje, ¿no? Al finalizar el podcast, nosotros regalamos siempre un rosario de las hermanas carmelitas descalzas. Le mandamos un saludo, Victoria, Margarita, todas una genia. Siempre decimos que el rosario es como un instrumento más que se hace sonar por la fuerza de la oración. Así que también es una invitación a todos los que nos están viendo para, bueno, también con tu historia, poder conectar con la Virgen María, conectar con Dios a través del rosario. Así que, bueno, gracias por tu humildad. Sabemos que tenés muchas cosas, que estás muy ocupado. Y, bueno, muchas gracias por compartir tu vida y tu testimonio de vida. Vamos arriba, Juanchi, un placer y un fuerte abrazo para todos, y ojalá que esto sea para gloria de Dios y para el bien de todas nuestras almas.